Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir a esta segunda conferencia anual de Comunicación Europea Desafío Milagro de Eukopol, que en este caso y este año tiene por título Elecciones Europeas, Comunicación y Desinformación. Como sabéis, esta conferencia es el resultado final de un curso que llevamos desarrollando para muchos de vosotros durante mucho tiempo, excesivo, durante 60 horas los jueves durante este último cuatrimestre. Forman ambas cuestiones, tanto el curso sobre comunicación europea como esta conferencia, forman parte de un proyecto europeo que tenemos desde la Universidad Carlos III de Madrid, que se llama igualmente Comunicación Europea Desafío Milagro Eukopol. Y es por tanto que hoy tenemos esta conferencia final, que es uno de los resultados también de nuestro proyecto, y en la cual lo que queremos es más que desarrollar otra clase más, lo que buscamos es un poco que tengamos una actividad un poco diferente y que podáis también tener la versión o la visión de otros actores u otros stakeholders que tienen relación con la cuestión de la comunicación europea. Y es por eso que hemos tratado de buscar un evento en el cual pudiéramos tener una serie de invitados que no formasen solamente o exclusivamente parte de la academia, como habéis tenido la oportunidad de disfrutar, no sé si de disfrutar entre comillas, durante las últimas semanas, y son miembros que tienen que ver, son personas que tienen que ver con centros de investigación, son periodistas, son verificadores o fact-checkers o incluso miembros de diferentes plataformas que tienen una gran importancia con respecto a uno de los temas capitales que vamos a tratar, que es la cuestión de la desinformación y la difusión de las fake news o de las noticias falsas. Es por ello que tenemos, a mí me gustaría, bueno, en primer lugar tenemos que agradecer tanto a esta universidad, la Universidad Carlos III de Madrid, que es la que nos pone a disposición este salón de grados, como a la propia Unión Europea, a la Comisión Europea, que al fin y al cabo es la que nos brinda la financiación para poder desarrollar todo este proyecto con los diferentes resultados o con las diferentes acciones intermedias, así como a aquellas personas involucradas, en primer lugar a nuestros invitados en el día de hoy, que tenemos algunos de los cuales están hoy aquí, que van a participar en las subsiguientes mesas redondas, así como en un encuentro que está programado entre la primera y la segunda. Después también tenemos que agradecer a los propios profesores del módulo que durante este cuatrimestre han desarrollado el mismo y que además van a formar parte activa de esta conferencia en el día de hoy, así como a Pilar, que es quien en muchas ocasiones o en casi todas se ha dedicado a hacer las labores más administrativas y también menos agradecidas de este módulo y de esta conferencia, y la que tiene que responder los mails y hacer un montón de gestiones, y por lo tanto ese es un trabajo a veces no tan grato y bastante poco reconocido. Por lo tanto también desde aquí nuestro agradecimiento, porque al fin y al cabo la conferencia no hubiera podido ser si me hubiera dedicado yo a organizarla, menos mal que estabas tú aquí para hacerlo también. E igualmente, pero sobre todo esta conferencia tiene sentido por vosotros, porque está hecha por y para vosotros, para los estudiantes, para que dentro de este interés que tiene la Unión Europea por diseminar el proyecto europeo, y en este caso desde la perspectiva de la comunicación, tengáis también acceso a toda una serie de fuentes y toda una serie de actores que de alguna manera pueden serviros no solo para ilustraros algunas posibilidades del futuro de Europa, sino también para vuestro propio futuro personal, porque seguro que os pueden arrojar luz para distintas cuestiones, trayectorias profesionales, cuestiones de interés, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no quiero dilatarme más, porque tenemos una mesa redonda que empezaba hace un minuto, y como les he dicho a todos mis colaboradores que teníamos que ser muy pautados y muy exactos, y el primero que estoy saltándome las reglas soy yo, simplemente haceros ver que la estructura de nuestra sesión va a ser la que sigue. Vamos a comenzar hace un minuto y medio la mesa redonda sobre elecciones europeas en la red, que va a moderar la profesora Nieto, mientras que llega la moderaré yo en este sentido. Después vamos a tener un encuentro
que van con Carlos Rulán, que ya está por aquí detrás, que es el responsable de redes sociales de la Oficina del Parlamento Europeo en España, y lo van a moderar tanto la profesora Nieto como Jorge Morante, que también está por aquí delante. Y después tendremos una segunda mesa redonda, la primera más bien desde una perspectiva más política, la segunda desde una perspectiva más de la comunicación y la desinformación, que tiene por título Desinformación y elecciones europeas, con los integrantes de la misma, que los tenéis ya anunciados y que en su momento los presentaré. Y por último vamos a tener la entrega de diplomas, que tendrá lugar justo antes del cierre de la conferencia, que hará también el profesor Bouza. Solo un inciso y antes de comenzar, para deciros que, como bien sabíais, este curso no solamente teníais esta conferencia final, sino que hay un viaje programado, que ya esta semana he conseguido cerrarlo, que se va a efectuar a las instituciones europeas, se va a efectuar durante el mes de enero. Vamos a hacer una especie de consorcio con un programa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y vais a poder ir con algunos estudiantes también de aquella universidad, para provocar también sinergias entre ambas universidades. Por lo tanto, un poco después del verano volveremos a informaros, porque ya sabéis que tenemos un poco de financiación para que algunos de vosotros podáis ir a coste del proyecto, mientras que otros, si estáis interesados y no tenemos más financiación, pues tendríais siempre la posibilidad de juntaros también, ¿vale? Por lo tanto, sin más dilación, vamos a dar paso a la primera mesa redonda, que se llama Elecciones Europeas en la Red. Por favor, los ponentes. Bien, vamos a comenzar esta mesa redonda. Ya os digo, yo estoy aquí de sustituto. En cuanto venga la titular, yo me retiro y ya dejamos que siga ella. Por lo tanto, esta mesa redonda hemos traído a tres especialistas, puesto que se trata de una mesa redonda sobre las elecciones europeas en la red o en Internet, y la característica común que une a los tres, y por eso los hemos traído, es que ambos tres participan en distintos tipos de blogs, los cuales tienen una dedicación eminente a las cuestiones políticas, a las relaciones internacionales, pero sobre todo tienen, en algunos casos más que en otros, un enfoque bastante europeo o europeísta. Por lo tanto, nosotros queríamos saber o analizar cuáles son las perspectivas de las próximas elecciones europeas, que, como bien sabéis, tendrán lugar en apenas 10 días, en el marco de diferentes blogs escritos desde España y en castellano. En ese sentido, tenemos con nosotros tanto a José Fernández Albertos, que está a mi derecha. Él es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, aparte, no sé si en sus ratos libres o no, pero escribe en Piedras de Papel, que es un blog bastante renombrado al efecto. También tenemos a mi derecha a Uxía Carral, que es investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid, y también escribe en otra iniciativa en Internet, que es el CAEM. Igualmente, a mi derecha tengo, a mi izquierda, ya no sé ni dónde tengo los lados, tengo al profesor Luis Bouza, que, como bien lo conocéis, es tanto profesor de este módulo como profesor del Colegio de Europa y de la Universidad Autónoma de Madrid, y él es editor de Agenda Pública, que es otro blog bastante reconocido, que no solamente tratan sobre asuntos europeos, sino también sobre diversas cuestiones políticas, pero en el que él es específicamente el editor para Europa. Por lo tanto, estamos muy contentos de que estén ellos tres aquí. Y yo ahora, como os he dicho, me voy a retirar, porque ya tenemos aquí a la titular de esta mesa redonda, no sin antes darle la palabra a José Fernández Albertos para que nos haga una pequeña introducción acerca de la cuestión que nos trae hoy aquí. Muchísimas gracias, José. Tienes la palabra, es tuya. Gracias a ti y a todo el proyecto por la iniciativa, y a todos vosotros por estar aquí, dedicando una tarde de jueves a esto. Yo cuando preparaba un poco esta breve introducción a estos temas, no sabía muy bien cómo orientar mi presentación, cuál era mi papel aquí, si como politólogo tratar de discutir por qué se politiza menos Europa de lo que nos gustaría, o por qué se politiza de una manera diferente a la que nos gustaría, o si como, digamos, bloguero,
cómo vemos el interés político, electoral, sociológico sobre estas cuestiones y qué límites y qué recorrido tiene hacer más trabajo, digamos, de divulgación y de llevar a la arena, digamos, electoral, sociológica, las cuestiones europeas. Y he hecho un poco una mezcla, no sé con cuánto éxito, tengo varias ideas, no sé cuánto tiempo tendré para discutirlas todas un poco desordenadas, pero con el objetivo de que den material para el debate y para la discusión posterior, ¿no? Yo creo que esto es algo... Nuestro blog no tiene una orientación, digamos, ideológica o propositiva muy clara, sino que somos politólogos tratando de analizar la realidad social, económica, política del momento electoral, pero por supuesto pues tenemos también nuestra vocación de servicio y tenemos nuestras preferencias y a veces nos interesan cuestiones más que otras y las llevamos a al blog en Piedras de Papel. Cuando hoy hablaba con el editor que ahora que está en él y repasando, pues es que en este ciclo electoral sobre Europa tenemos un par de cosas que esperemos que salga la semana que viene, pero todavía no hemos publicado nada y eso yo creo que nos dice algo del problema que tenemos, de la falta, digamos, de interés en nuestro entorno o nuestro mea culpa, sobre las cuestiones europeas, particularmente, que tiene que ver, yo creo, particularmente con la prominencia de otras cosas en la vorágine electoral política que tenemos mucho más cercanas y que nos atraen mucha más atención y mucho más tiempo. Pero como digo, siendo unos firmes defensores de la politización de Europa, entendida esta como una mayor implicación de la ciudadanía europea en la toma de decisiones comunitarias, y esto no tiene que ver con celebrar siempre todo lo que se haga sobre Europa, sino abrir los debates sobre qué es lo que se hace sobre Europa y abrir el debate para que la ciudadanía europea pueda decidir, optar, debatir, discutir, confrontar ideas y confrontar propuestas y elegir cuando se les ofrece, cuando tienen la oportunidad para ello en unas elecciones, unas opciones y otras. Yo creo que este es el gran reto de la politización del proceso de integración, no tanto avanzar en él, que también, sino el ofrecer herramientas a los ciudadanos para que puedan dirigir con su timón de la participación política y electoral ese barco. ¿En qué sentido, con qué obstáculos y con qué oportunidades nos hemos encontrado en estas elecciones? Hay un elemento que yo creo que supone una especie de obstáculo estructural, no sabemos si estructural o coyuntural, que es la aparición de estas tendencias del repliegue nacional, como decimos los politólogos, o de estas pulsiones nacionalistas que cada vez más políticamente activas, cuya causa de ser en política es frenar el proceso de integración o modularlo de tal forma que no interfiera con el ejercicio de las soberanías nacionales. Y esto es algo con lo que teníamos que convivir mucho menos hace 10, 20 años y con lo que tenemos que convivir ahora. Y tenemos una amenaza, digamos, real y presente. Vamos a tener gobiernos, tenemos gobiernos en el Consejo abiertamente, no sé si abiertamente es la palabra, pero digamos con pulsiones euroescépticas, no con muchas ganas de avanzar en el proceso de integración. Vamos a tener unos grupos parlamentarios, por lo que sabemos, cada vez más poderosos de partidos cuya campaña y cuya visibilidad de cara a los europeos es intentar también frenar este proceso de integración. Y tenemos, por tanto, se ha puesto sobre la mesa no tanto la politización en el sentido de Europa, en el sentido de qué tipo de Europa queremos, si queremos invertir más en unas políticas o menos en otras, más en un camino más en otro, sino si el mero proceso de la integración merece la pena o no, ¿no? Y esto es algo que, digamos, un primer obstáculo para esta politización genuina, que nos ha obligado a todos a poner nuestros esfuerzos y nuestros impulsos y nuestros, capacidad de influencia en debatir las bondades del proceso de integración y no tanto en qué tipo de integración tenemos, ¿no? Nos ha retrotraído a un paso atrás y los debates, por ejemplo, sobre el Brexit y sobre pues también contribuyen a esta digamos constitucionalización del debate sobre Europa, que en parte dificulta este proceso de normalización política al que deberíamos aspirar, creo yo. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas a los que tenemos es que yo creo que es algo también más estructural, es en cierto sentido, y si uno habla, por ejemplo, con parlamentarios europeos o con gente muy implicada en el proceso de toma de decisiones, ha habido en los últimos 5 o 10 años un peligroso proceso de renacionalización del debate sobre la integración. Y esto lo explico mientras que antes las propuestas sobre qué tipo de Europa queríamos, podíamos articularla en torno a bloques ideológicos, a partidos políticos, a grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo.
cada vez más, o marginalmente, en este último proceso, asociado un poco también a la crisis de la gestión de la crisis económica y a la sostenibilidad de la zona euro, y a las propuestas que están sobre la mesa sobre qué tipo de arquitectura sobre la zona euro queremos, lo que vemos es que las posiciones políticas dependen cada vez más de los países de los que uno procede y cada vez menos de las ideologías políticas que cada uno defiende. Y esto es algo que también es un obstáculo para este proceso de politización, ¿no? Cuando uno pregunta sobre cuánto de ambiciosos tenemos que ser sobre la unión bancaria o sobre la unión fiscal, pues cada vez es más importante saber de qué nacionalidad es la persona con la que estamos hablando, que si es socialdemócrata o democristiano, ¿no? Y esto es algo que, de nuevo, problematiza un poco el proceso de integración tal como lo habíamos entendido. Y esto es algo un poco estructural, que tiene que ver con una fase del proceso de integración, con un modelo de resolución de la crisis de la unión monetaria, pero que tampoco nos tiene que, digamos, someter a una especie de fatalismo sobre la inevitable renacionalización del debate sobre Europa. Europa ha estado en muchos momentos diferentes y ahora estamos en un momento donde tenemos que superar este conflicto, este problema que tenemos, que es la tentación a que los problemas sobre Europa son conflictos entre los países del norte y los países del sur, más que entre visiones democráticamente legítimas y compatibles y digamos, enfrentables de forma democrática entre gente que quiere una Europa de un tipo y gente que quiere una Europa de otro, ¿no? Y esto también es otro problema con el que nos enfrentamos. Si nos movemos a la arena más nacional, todos tenemos en mente también, y esto explica un poco a lo mejor por qué en nuestro blog no hemos dado tanto peso como nos hubiese gustado, como deberíamos, es, por supuesto, la concurrencia de este proceso electoral en este momento actual, aunque digamos muchas veces que es quizás uno de los momentos más importantes en el que va a decidir más el futuro, la trayectoria del proceso de integración, por estas cosas que hablábamos antes, del peso de los grupos euroescépticos, de la posibilidad de generar nuevas mayorías, el hecho de que las dos grandes familias no vayan a tener más de la mitad de los parlamentarios, el hecho de que tenemos muchas decisiones enfrente de la mesa que van a definir el futuro de la Unión Europea en el futuro. Pues ahora tenemos en el ámbito nacional una concurrencia con unas elecciones hace un mes generales y en el mismo día nacionales, locales, autonómicas, a cabildos y a juntas, a diputaciones provinciales, pues que nos hacen más complicado traer a la gente a estos debates. Y esto lo vemos un poco también pues desde los esfuerzos que hacen los partidos. Muy pocos partidos ponen en sus carteles que vemos en las calles a sus candidatos a Europa, prefieren poner a los candidatos locales y a municipales porque ellos han interpretado que estos son los más prioritarios, sus batallas principales, pero también creo que ofrece algunas oportunidades, y no por mi obsesión por ser un poco optimista también. También nos ofrece, cuando uno debate, el hecho de tener que competir con otras competiciones, valga la redundancia, obliga a los competidores europeos a señalar su arena y a debatir y al hacer que los debates sobre Europa sean genuinamente sobre temas que se tratan en Europa, ¿no? Un problema del que siempre nos quejábamos era que cuando llegaban las elecciones europeas los partidos empezaban a debatir sobre cuestiones de política nacional y usaban esta competición electoral como una especie de sparring para repartirse culpas y agravios y quejas frente a cuestiones sobre las cuales ni Europa ni tenía ni mucha culpa, ni mucha responsabilidad, ni mucha capacidad de resolver esos problemas. Ahora, gracias a que estos competidores están compitiendo con otros que sí que tienen que estar en esta brega política doméstica, pues ellos se tienen que diferenciar y tienen que estar un poco obligados a hablar sobre Europa porque no tienen esta excusa. Y para la gente que seguimos muy atentamente los debates, pues sí se ve algo de esto. Sí se ve que la gente, las campañas sobre Europa de los partidos, pues sí están un poco más incapacitadas de, digamos, contaminar sus campañas y sus propuestas con cuestiones nacionales, porque la cuestión nacional o doméstica está ya, digamos, recogida por esta otra competición. Yo creo que deberíamos también ver no sé, como nunca sé lo de la cal y de la arena, pero pues lo uno de la otra, ¿no? Ver esta cuestión también positiva. Una de las cuestiones que yo creo que, desde el punto de vista genérico sobre dónde esto nos pone respecto al proceso de integración, y esto es un poco una reflexión general, personal, por supuesto, yo creo que es verdad que esta constitucionalización del debate, que puede ser coyuntural, que tenemos que aceptar que sea coyuntural, que los procesos de integración continental
que en el mundo han llevado muchos esfuerzos y nunca han sido tan lineales como nos gustaría que fueran, y que tenemos que convivir con ellos y lidiar con ellos, nos ha obligado, digamos, a posponer a lo mejor algunos de estos debates que nos gustaría tener, pues sobre la arquitectura del euro, sobre qué tipo de políticas sociales deberían acompañarse con las políticas de integración, sobre cuánta ambición debería tener la Unión Europea en las vidas, en la influencia en las vidas de las personas. Pero yo creo que también es importante, digamos, yo como ciudadano europeo estoy dispuesto, digamos, a posponer este debate sobre políticas, a cambio, si, digamos, logramos mantener esta arena de competición, esta arena de decisión política que son las instituciones europeas, y que mantengamos, digamos, vivo este proceso de integración que nos puede posibilitar esta mayor capacidad de influencia en el futuro. Es decir, podemos sentirnos frustrados en el corto plazo respecto a nuestras ambiciones en términos de políticas, pero es importante invertir en el mantenimiento de esta arena que nos posibilita que estas políticas se desarrollen en el futuro. Esto también lo vimos en los debates que los líderes tienen. En el debate ayer de los Spitzenkandidaten, que por cierto no sabemos cuánto recorrido tienen en términos de la población general, aunque no sea irrelevante el hecho de que cada vez haya más gente interesada en saber cuáles son sus propuestas y quiénes son y qué es lo que promueven y quién está detrás de ellos. Pero sí una de las cosas curiosas que vimos ayer es que una percepción mía, aparte de las, digamos, más generalizadas, esta posible ruptura de la gran coalición, este centro de políticas, es que la mayor parte de los temas de los que hablaron, de los que fueron temas que los politólogos llamamos de temas de valencia, de gente cuestiones en las que todos estamos de acuerdo y podemos discutir en cómo llegamos hacia ellas, pero no dividen distributivamente a la población entre unos y otros. Pues las cuestiones del cambio climático, de como la gestión de la inmigración, incluso si me apuráis, la cuestión de cómo regulamos la imposición a nivel europeo. En todos los temas costaba que los líderes se pusieran en posiciones, digamos, abiertamente distributivas o divisivas. Y esto tiene una parte buena, que seguramente hace más posible la colaboración entre estos líderes y la perspectiva. Cuando comparamos estos debates con los debates a nivel nacional, nos dan una sensación un poco de salud, digamos, democrática, de pensar que hay mucho espacio para la negociación, para el acuerdo y para el avance, pero también nos hace ser conscientes de que esta politización genuina y electoralizar, digamos, las cuestiones a nivel europeo está también muy lejos, ¿no? Si todos estamos hablando de cómo ir hacia 3 puertos a los que nos gusta ir con un camino y otro, y no tanto hablamos sobre si queremos impuestos de una forma o impuestos de otra, o si queremos una unión fiscal o no queremos una unión fiscal, pues esto también es, en cierto sentido, una muestra de que esta politización genuina está muy lejos de ser observada. Un último ejemplo también, y con esto acabo, es... Por ejemplo, yo siempre menciono el caso curioso del Grupo Liberal Europeo, que es quizás el más pro-europeo de todo. Bueno, no voy a entrar en una competición. Pero bueno, digamos, una de sus señas de identidad, desde luego, es su apuesta por el proceso de integración, pero que en uno de los temas, digamos, centrales sobre cómo queremos que se construya Europa, que es cómo resolvemos la cuestión de la arquitectura del euro, pues pasa siempre ahora muy de puntillas. Y esto no es por maldad suya, ni por perversión, ni por nada, sino porque dentro de este grupo, que es muy a favor de la integración, ahora está cogiendo los dos grandes, digamos, nutridores, perdón la palabra, de parlamentarios de este grupo van a ser los gobiernos, los partidos en los gobiernos de lo que ahora llamamos la Liga Hanseática, muy opuesta a una federalización fiscal de la eurozona, y estos grupos que vienen del sur, de Ciudadanos en España, de Macron en Francia, que apuestan por una reforma más ambiciosa de estas reglas fiscales, ¿no? Ahí tiene un conflicto interno dentro de su grupo, y esto dentro de un grupo que es reconocidamente europeísta y que no pone en cuestión, digamos, el proceso de integración. Y esto yo creo que refleja muy bien este hecho de que ahora estamos en una fase, digamos, de constitucionalización del proceso de integración provocada por esta amenaza, este repliegue nacionalista al que nos enfrentamos, y el hecho de posponer a un futuro, esperemos que no muy lejano, esta politización más genuina sobre qué tipo de políticas y qué tipo de unión vamos a querer en el futuro. Y ahí creo que lo dejo. No sé si me he pasado mucho, pero... Muy bien. Bueno, un pelín, pero no pasa nada. Gracias, José, por tu intervención. Voy a dar paso al profesor Luis Bouza. Previamente, la idea que tenía era hacerles primero una pregunta de si habían visto el debate, que evidentemente todos los hemos visto aquí prácticamente, y luego que hicieran una intervención de 1 minutito para ver qué les había parecido, una visión así general, ¿no? Y luego ya, pues, digamos, puedes tomar la palabra, así aprovechando que José ha hablado del debate de ayer.
y luego pues lo retomas con tu análisis. Muchas gracias, Luis. Aquí me pillas, porque yo anoche estaba volviendo de Londres en un avión, así que no lo vi, lo estaba viendo un rato esta mañana, pero confieso que me he quedado en el primer bloque de preguntas, ¿no? Pero bueno, sí que al aterrizar estuve viendo lo que decía la gente en Twitter. Así que más que sobre el debate, que no he terminado de ver, que sería un poco osado, y además esta mañana lo que estaba es recopilando tweets precisamente para hacer un análisis de red sobre los temas de los que se discutía, y llamativamente el que aparecía en más idiomas y con más número de tweets tenía que ver con el cambio climático, y era una tendencia que venía desde ayer. Pero en todo caso casi siempre firmo debajo de todo lo que dice Pepe, así que bueno, 10 minutos vamos a hacer como que nos peleamos, pero sí que hay un tema en el que yo creo que a lo mejor insistiría en el orden de los factores de forma un poco distinta, ¿no? O sea, yo sí que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Pepe sobre la dificultad, digamos, de politizar y todavía la preeminencia de lo nacional, pero creo que lo que estamos viendo, que lo vimos menos ayer porque era un debate con candidatos al Parlamento, pero que lo que estamos viendo durante, yo diría, desde la elección de Macron, al mismo tiempo que durante el Brexit, es que quizá no se ha conseguido del todo, y que hay firme debajo lo que has dicho, Pepe, sobre una oposición, un genuino debate, digamos, distributivo entre europeos, y yo siempre intento decir lo mismo, ¿no? Quizá nos sucede que nos seguimos fiando demasiado poco de las intenciones de los demás, ¿no? Que cuando un socialdemócrata francés propone un seguro de desempleo común a toda la zona euro, pensamos antes en él como francés que como socialdemócrata, ¿no? O más que pensamos, el liberal danés piensa en él antes como francés que como socialdemócrata, ¿no? Pero creo que lo que también estamos viendo es una tendencia a la nacionalización, pero a un tipo de nacionalización diferente. O sea, estoy de acuerdo con Pepe en que puede tener una dimensión pues, claramente peligrosa para el debate en más de un nivel, pero que desde luego está contribuyendo a un tipo de europeización, y lo estamos viendo en el discurso de Macron, ¿no? O sea, Macron está utilizando la Unión Europea para demarcar nuevos límites o nuevas fronteras entre su fuerza política y sus rivales, ¿no? O sea, Europa se ha convertido en un tema doméstico en la mayor parte de estados, ¿no? Y quizá ante el fracaso de eso que llamamos el espacio público europeo, y bueno, pues ayer probablemente fue bastante palmario. El debate de ayer tuvo mucho más impacto que el de hace 5 años, pero probablemente mucho menos que cualquier debate nacional. Pero quizá ante ese fracaso de esa transnacionalización del debate político, más que fracaso, quizá limitación, lo que es interesante es que veamos una nacionalización de los asuntos europeos. Y aquí, bueno, es verdad que en el debate entre los número 1 a las elecciones generales lo vimos poco, pero estuvimos haciendo una codificación también del debate a las generales con estudiantes de la Autónoma, y lo que veíamos es que sí que se hablaba de Europa, pero no de la UE. De lo que se habla es: queremos el modelo educativo finlandés, queremos el modelo de flexiseguridad danesa, ¿no? Entonces, eso también es una cierta forma de hablar con Europa, que tiene que ver con lo que yo quería hablar sobre lo que hacemos en la agenda pública. Muy bien, pues das por finalizado tu intervención, estupendo. Bueno, antes de darle el paso a Uxía Carral, sí que me gustaría, al menos para luego que sirva para el debate, digamos que yo creo que sí que se dejaron entrever algunas discrepancias, no sé, tanto como fracturas, no lo sé, pero por ejemplo, se hablaron de cuestiones muy importantes, se trataron los temas de los flujos migratorios, se trató el tema del cambio climático, como decías, José. Se trataron el tema de, por ejemplo, impuestos a las grandes compañías digitales, se trató del seguro de desempleo europeo, lo pedía Timmermans, se habló de la competitividad de la Unión Europea, del problema del desempleo, sobre todo del desempleo juvenil. Y, por ejemplo, sí que se vieron, o sea, sí que se captaba, es decir, el partido de los conservadores, por ejemplo, clarísimamente aludió a la fractura, hablaba de las cuotas y que no estaban de acuerdo con las cuotas establecidas por la Comisión Europea y digamos que se despuntaba del resto de los partidos. O, por ejemplo, otra fractura, yo no sé hasta qué punto, la PAC es una política, la supranacional primera de la Unión Europea en 1962 establecida, y por ejemplo la señora, la líder de los Verdes, clarísimamente decía que menos PAC
con lo cual esto puede ir en detrimento de bastantes países, entre ellos el nuestro, Francia, y algunos de Europa Central, y más energías renovables. Es decir, sí que se trataron cosas que pueden ser objeto de fractura, ¿no? Pero luego podemos entrar ahí al debate. Usía, una primera impresión general sobre el debate de ayer y luego pues tomas la palabra de 10 minutitos. A ver, ¿esto funciona? Sí, vale. Primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a esta mesa. Respondiendo a tu pregunta, el debate de ayer, yo creo que quizás por la manera en que estaba dictaminado por la organización, parecían más monólogos de cada candidato que un debate entre sí. No se debatía entre ellos, pero yo creo que fue un momento desaprovechado. Perdieron la oportunidad de, en el momento en que estamos, de que se va a Reino Unido supuestamente en octubre, de decir, ¿qué Europa que queremos ahora? ¿Qué propuestas tenemos desde las diferentes ideologías? Los socialdemócratas, los verdes, los populares. Y aunque hubo alguna que otra disidencia, no creo que ninguno supiese plantear bien cuál era su programa para Europa, esta nueva Europa que debemos reconstruir, sobre todo. Y hablaba Luis de que en 2014 tuvo menos presencia que este. Quizás yo vi que, por ejemplo, en 2014 fueron los verdes quien desintieron más en el debate, quien apelaban por otro tipo de programa, de medidas, que estaban en desacuerdo con todos los demás, y como decía Maribel, fueron los conservadores esta vez quien disentían más. Pero, en verdad, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que esta mañana, mirando los tweets sobre el debate, se utilizase el hashtag Eurovision. Y claro, aprovechando esta semana encima, que es el Eurovisión, pues supongo que por lo menos en redes entiendo yo que tendrían más visualización. No sé si ello. Bueno, ¿algún minuto que quieras coger adicional para tu visión hacia dónde va Europa? Sí. ¿Cómo ves? Estamos hablando de, digamos, las elecciones al Parlamento Europeo en red, pero a lo mejor también podemos introducir la vertiente de las redes sociales, cómo se está viendo desde las redes sociales, digamos, qué impacto está teniendo las elecciones en las principales redes, en Twitter, en Facebook, en YouTube, etcétera, etcétera. Si quieres alguna... Bueno, yo puedo hablar desde la asociación que tenemos nosotros de CAEM, del Círculo de Análisis Euromediterráneo. Somos una asociación joven por dos motivos. Una, porque estamos formados por 27 colaboradores, que somos todos o estudiantes o recién graduados. Entonces, en contra de lo que siempre se dice, que los jóvenes son los que menos participan en Europa, esta es una apuesta de la ciudadanía más joven por los principios y por el apoyo de la Unión Europea, y segundo, joven porque solo llevamos apenas 7 meses, entonces todavía estamos ahí arrancando. En cuanto a las redes sociales, nosotros lo teníamos muy claro. Desde el inicio teníamos que estar presentes en Twitter, en Facebook, para intentar captar a una audiencia un poco más mayor, pero sobre todo ahora la dinámica es Instagram. Todo el público se recoge por Instagram y nosotros teníamos dos tipos de vertientes. Una, dar a conocer a través de posts de los colaboradores pues análisis en profundidad de un tema en concreto que ellos creen que es importante en estos momentos en la Unión Europea, y por otra parte los números. Lo que está de moda ahora es la analítica, los números, las gráficas, y eso es la vertiente que más destacamos en Instagram. Porque decía Albertos que ellos todavía no habían publicado de Europa. Nosotros tenemos una ideología, una orientación totalmente europea, desde dos vertientes. La intraeuropea, es decir, hablamos de lo que pasa entre los diferentes países de la Unión Europea, y internacionalización, cómo se ve la Unión Europea en consonancia en relaciones con Estados Unidos, con China. Y lo que estamos constatando en estos meses es que, me apropio de tu concepto de renacionalización, es que si hablamos de Unión Europea de por sí, de programas, no funciona. La gente no responde. Hay que buscar cómo hablar de la Unión Europea a través de qué piensan los españoles de estos temas, qué piensan los españoles en comparación con los franceses de otro tema. Siempre nos vamos al carácter estatal, al carácter de entre países de la Unión Europea. Y estamos entendiendo que si eso es lo que quieren los ciudadanos, tenemos que darle eso. Pero a la vez no nos podemos olvidar
de hablar de los temas de debate. Nosotros comenzamos, me acuerdo perfectamente que uno de los primeros posts fue sobre el ejército común de la Unión Europea. Se llevaba hace como 6 meses, salieron las noticias, no tuvo casi nada de audiencia. Es decir, algo que supuestamente en la Unión Europea están hablando los líderes, a los ciudadanos no les interesa. Entonces nosotros lo que hacemos es, si queremos contraatacar esa lejanía de las instituciones, esa lejanía del concepto de Unión Europea, tenemos que hablar de cuestiones cotidianas. Por lo tanto, yo animo en los debates a participar a los conferenciantes, a los candidatos, no solo a exponer los programas de modo tradicional, sino a hablar de qué pasa, cambio climático, pero qué pasa con los coches en sí, empleos, qué pasa con el paro juvenil, o cualquier otro. O sea, buscar temas concretos, porque si nos quedamos en lo general, yo creo que la audiencia pierde esa atracción que quizás en un primer momento puede tener, como está demostrando proyectos como CAEM. Muy bien, muchísimas gracias. Si os parece, como ya todos, digamos, habéis consumido vuestra parte del tiempo y antes de dar el paso al público, sí que estamos hablando de las elecciones del Parlamento Europeo. Simplemente me gustaría, digamos, decir unas cosas, unas características del Parlamento Europeo que ya conocemos, pero bueno, esto, digamos, se está grabando y probablemente pues muchísimas personas se incorporen. Entonces, el Parlamento Europeo es una de las instituciones, de las 7 instituciones más importantes de la Unión Europea. Se va a conformar ese Parlamento y se va a elegir también la próxima Comisión Europea. Tenemos para la elección de los europarlamentarios del 23 al 26, cada país, dependiendo un poco de sus costumbres, de sus sistemas electorales, puede elegir un día u otro. Se van a elegir los 751 miembros que componen el Parlamento Europeo, 750 más uno que va a ser el presidente. Para nosotros son mandatos de 5 años. En este caso, en el caso de España, se sigue un sistema de listas cerradas. Esto, cada país tiene su propio sistema electoral. Para constituir un grupo es necesario 25 eurodiputados, a España le corresponden 54. Para España son las 8ª elecciones desde que nos incorporamos y simplemente decir, ayer salió en el tema del debate, por ejemplo, en todos los países se vota a partir de los 18 años con la, digamos, característica de que en Austria se vota con 16 años y de hecho Timmermans lo dijo, porque si sería o no sería conveniente bajar digamos esa escala, es decir, que los jóvenes pudieran pues votar a partir de los 16, lo puso sobre la mesa y simplemente también decir que el voto es voluntario excepto en 5 países. En 5 países de la Unión Europea es obligatorio, lo recordamos, son Luxemburgo, Bélgica, Bulgaria, Chipre y Grecia. Ahí es obligatorio por ley que la ciudadanía vote, ¿no? Bueno, pues dicho esto, si os parece, pasamos. Yo tengo una batería de preguntas, pero no obstante me interesa muchísimo vuestras opiniones, vuestras aportaciones, sí, por favor. Gracias, Iri. Vamos a ver, me siento un poco raro aquí porque veo que soy el menos joven de todos, por no decir otra cosa, y por lo cual me alegro porque llevo muchas horas dedicándome a fomentar el tema de las instituciones europeas y las elecciones con el This Time I Vote y el Back to School, ¿no? Y lo hago porque estoy jubilado en la Comisión Europea desde hace 2 años, dentro de 15 días, y he tenido la suerte en mi vida de estar trabajando en temas europeos desde hace 40 años. Soy funcionario del Ministerio de Industria y me metí en el tinglado en febrero del 79, justo cuando empezamos las negociaciones de adhesión de España. Y luego la Comisión en el 88 me ofreció un puesto de director en uno de los temas que había negociado yo en los años 80, a principios de los 80, que fue la reconversión siderúrgica, que me tocó hacerla aquí en España y luego negociarla también ahí con los futuros colegas míos en Bruselas, ¿no? Y bueno, he sido director de la Comisión Europea desde el 88 hasta hace 2 años que me he jubilado, o sea, 29 años director. Bueno, entonces tengo un cierto background y tal, y me gusta, y lo quiero transmitir, y lo estoy transmitiendo precisamente a los jóvenes, pero quiero decir que es que me encuentro un poco raro porque soy de la edad que soy, ya os podéis imaginar cuál es, de 66 y pico, ya casi voy a cumplir 67 dentro de 10 días,
y utilizo poco las redes sociales, por eso me encuentro un poco raro aquí en este panel. Pero bueno, también creo, y por supuesto sigo los temas, bueno, no solamente los sigo, sino sin decir el partido por el que voy a presentar de momento, luego si queréis me preguntáis a la salida para no hacer, bueno, que estamos en campaña ya, podría hacerlo, pero no voy a hacerlo aquí. Me voy a presentar otra vez a las elecciones para ayudar a un partido joven, no digo más que eso, ya a lo mejor, como hay mucho joven aquí, a lo mejor lo conocéis. Un partido joven paneuropeo, sin más, no voy más para allá. Y me presenté también a las del 14, con otro partido español pequeñito, y lo que quería transmitir es dos cosas de lo que habéis hablado los tres, más o menos brevemente. En cuanto al debate de ayer, por ejemplo, lo vi como estoy viendo todos, ya llevo muchos vistos y tengo muchos contactos con muchos grupos parlamentarios, en particular por mi orientación pues, con el liberal y el socialdemócrata, y los verdes, los tres. Y bueno, el debate fue interesante, fue el mejor o el menos malo de los que yo tengo vistos, que yo llevo 8 elecciones, 7 u 8 elecciones viendo debates, asistiendo ahí en Bruselas y tal. Tienes razón cuando decías tú que fue un poco una ocasión perdida, que no se mojaron demasiado en definir cuál es la Europa que ellos defienden. Pero sí entraron en debate y lo que habéis hablado, hubo una cosa que para mí fue significativa, que fue, bueno, lo digo, no, si soy muy largo me cortáis, pero porque preguntas podría tener, pero sí, luego haré una pregunta general. Porque yo creo que el debate de ayer fue, y esa es mi opinión, y os voy a preguntar la vuestra, fue el primero que los que he visto yo, que ha habido un cierto principio de antagonismo, lo has dicho tú cuando llega un poco tarde yo, estabas diciendo, entre Timmermans y Weber. Fue la primera vez que yo recuerdo que Timmermans hasta se puso un poco... Yo le conozco mucho porque he trabajado con él en uno de los temas que he llevado en los últimos 20 años, he llevado todo el tema de la responsabilidad social empresarial y ahora llevo desde hace 4 la Agenda 2030, ¿no? Bueno, llevaba, ahora como jubilado ayudo a mis colegas, ¿no?, a tirar para adelante. Pero sí que eso fue interesante y yo creo que ahí puede pasar algo, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Pasaría algo, y es un tema político que lanzo sobre la mesa, si el PP tuviera la valentía de una vez, de echar fuera, o sea, de excluir así de claro, no temporalmente, excluir al partido Fidesz de Orbán, a los de Salvini, que no está muy claro dónde se van a meter, pero hay rumores que dice que se va a intentar meter en el PP también, lo cual me extrañaría un poco, pero bueno. Y luego a la propia Forza Italia, conozco muy bien a Forza Italia, porque mi comisario último fue Tajani y bueno, y eso es tan limit, y si se presenta Berlusconi todavía más. Si excluyeran a esos, pues posiblemente no seguirían siendo la primera fuerza política votada en los sondeos que hay, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un tema interesante y me gustaría saber vuestra opinión sobre esa. Hay una coalición, pero que sale muy justita, tendrían que apoyarla también el PP, que es la de los socialdemócratas, los liberales más Macron, los verdes, la parte de la izquierda unida que no es eurofóbica, que la hay parte ahí, y luego el PP tendría que juntarse, porque el único que estuvo aislado ayer fue el checo de la ECR, ¿no? Que sí. Nos podría contar muchas cosas de ellos también. Pero bueno, ese es un tema. Luego el tema de las redes sociales, luego voy a intervenir más, porque es lo que cuando vi la invitación que me mandó Jorge por parte de la UEF, porque también soy miembro de la UEF, desde hace 2 años, desde mi jubilación, pues soy miembro. Y me invité por el segundo tema y por el título de vuestra esa, que es Elecciones Europeas, Comunicación y Desinformación, porque eso es un tema muy, muy, muy gordo y os puedo contar muchas cosas luego si queréis, y tengo tiempo. Y bueno, de momento ese es el tema, no olvidaros de todas formas y me dirijo a la juventud en particular. He hecho 38 horas, creo, 37, de Back to School Italia, hablando con vosotros. No quisiera poneros en un aprieto, pero el 90% de los jóvenes con los que he hablado no tienen, no iba a decir ni idea, pero muy poca idea de lo que es la Unión Europea, cómo funcionan las instituciones. Me han llegado a preguntar qué es el Consejo, el Gobierno, la Comisión, una especie de gobierno, ¿vale? El Parlamento hace las leyes, adopta las leyes, aprueba las leyes. No, es que las aprueba el Parlamento y el Consejo. Y cuando les pregunté qué es el Consejo, el 80% no tenían ni idea qué es el Consejo. Y eso me ha pasado en muchos temas. De momento el tema ese es fundamental, el tema de educación, que también en un momento dado la educación de los ciudadanos, empezando por los jóvenes, es vital, sobre temas europeos, me refiero, sobre la institución y tal. Vale, me paro y luego ya seguiré dando la vara un poco y sobre todo me gustaría también escuchar a los jóvenes, a ver cómo sienten todo esto en los debates y tal. Vale, gracias. Muy
Bien, pues muchísimas gracias por su aportación tan valiosa. No me hables de usted, porque entonces sí me voy, porque Muy bien. A ver, sí. Venga, adelante. Vale. Bueno, me voy a levantar. Yo voy a ser breve. Tú has hablado de que ahora los partidos, como justo está coincidiendo las elecciones europeas con la campaña para las autonómicas, las municipales, pues que esto supone un reto para los candidatos europeos porque tienen que esforzarse por limitar, el campo de qué es lo verdaderamente europeo, ¿no? Vamos a hacer campaña y ahora no la podemos contaminar con asuntos nacionales, sino que tenemos que de verdad mostrar nuestro arsenal, ¿no? En plan, tenemos que mostrarnos de verdad. Pero claro, luego también habéis hablado los tres de esa renacionalización que hay de todo el concepto europeo. Usted ha puesto el ejemplo de que si no hablamos de cosas concretas, de cosas tangibles, pues la ciudadanía simplemente no tiene interés. Entonces yo quería saber vuestra opinión sobre cómo se conjuga eso, cómo conjugamos que tenemos que tener un campo de asuntos puramente europeos que no puedan contaminarse con elementos nacionales, cómo se conjuga eso con esa llamada de atención, ¿no? de las personas, porque al final las personas pertenecemos a un país y inevitablemente pues quizá todavía nos sentimos más identificados, o por lo menos una gran parte de los ciudadanos todavía se sienten quizá más identificados con su país antes que con su unión supranacional, que es la Unión Europea. Entonces yo pues quería un poco conocer vuestro pensamiento sobre eso, sobre cómo combinamos eso para hacerlo atractivo. Gracias. Muy bien. Pues alguno de los miembros de la mesa, si quiere contestar, si quiere añadir. No, estoy muy de acuerdo con la reflexión y tengo estas mismas dudas, ¿no? Hay una cosa que se me olvidó mencionar, que es la posición un poco, no voy a decir excepcional, pero un poco no normal de España en todo esto. Y estoy muy de acuerdo con algunas de las reflexiones que hacía Luis antes, de vemos europeización en muchas otras arenas nacionales. En Francia vemos muchos debates sobre qué hace Europa y qué no hace Europa, cuáles son los riesgos de la Unión Europa. Y esto lo vemos en muchos sitios. Y este debate está presente en Italia, está presente en Alemania, está presente en Francia, está presente, por supuesto, en Gran Bretaña. Y nosotros, en cierto sentido, nos escabullimos de ese debate porque hay un cierto consenso mucho más sólido que en otros países sobre las bondades del proceso de integración, que esto se ve mucho en los debates comparados. Y esto es una bendición para la gran mayoría de las cosas, pero para politizar Europa en este tema es un poco un problema. De hecho, el partido, digamos, que en esta competición más podría vender este mensaje eurofóbico, que es este mensaje de la extrema derecha y tal. De hecho, el partido nuestro de extrema derecha no hace mucha bandera de la cuestión europea porque sabe que esto no vende mucho ahí fuera. Y, por supuesto, tiene posiciones diferentes a los de sus competidores, pero en el debate, por ejemplo, de La Sexta el domingo pasado, pues yo cambiaba este tipo, vamos, no lo voy a decir mucho, pero quiero decir que era un debate, los partidos análogos a esta extrema derecha ya podrían tener un discurso tan europeísta como el nuestro en otros países, ¿no? Esto no lo diré muy alto, pero es cierto, ¿no? Entonces esto, en cierto sentido, si el debate es sobre los costes de la Unión Europa, las ventajas del proceso, ¿qué hace Europa por nosotros? A nosotros este debate nos queda un poco descabalgados porque hay un consenso difuso sobre las bondades del proceso de integración mucho mayor que en otros países, como digo, para el gran orden de las cosas es bueno. Y sobre en qué medida estos procesos electorales pueden ayudar a contribuir a esta politización natural, pues es verdad que nos gusta mucho flagelarnos sobre lo poco que avanzamos y hablamos de la nacionalización de las elecciones europeas y todo esto es verdad, pero tenemos que ser conscientes también de los obstáculos estructurales a los que este tipo de competiciones se enfrentan. Son unas elecciones donde donde la creación de gobierno, que es con lo que los ciudadanos asocian cualquier proceso electoral, en este caso, pues es una cosa muy etérea. Tenemos este debate sobre los Spitzenkandidaten, que vemos no está consolidado. Vamos a ver si alguno de los que estuvieron en el debate ayer va a ser el presidente de la Comisión, o igual no. Hay presidentes del gobierno que no reconocen a estos Spitzenkandidaten y son ellos los que van a tener que nombrar al colegio de comisarios. Incluso aunque nombremos el colegio, este juego de mayorías, que a veces es verdad que ayer vimos un atisbo de querer mostrar una preferencia por unos tipos de aliados y por otros,
y esto es algo relativamente, digamos, sano en este proceso de normalización de la competición política, pero también este proceso va a requerir de mucho tiempo y de muchos cambios estructurales, porque la toma de decisiones, como recordabais, en el Parlamento Europeo es muy complicada. Con la mitad más uno de los parlamentarios es muy difícil sacar legislación adelante en el Parlamento Europeo, por cómo se toman las decisiones del Parlamento Europeo, por la ausencia de disciplina de voto en los grupos parlamentarios, por la necesidad de contar con el Consejo para la colegislación. O sea, entonces, hay un entorno institucional que dificulta este juego de mayorías como naturales, como lo tienen asociados los ciudadanos. Pero bueno, yo también, o sea, la creación de un nuevo sistema político y de un entorno, de un demos europeo donde la gente pueda tomar partido y decisiones, es algo que lleva mucho tiempo. Y siempre lo comparamos con el proceso de integración americano, y esto duró mucho tiempo hasta que los americanos pudieron ver que... Yo creo que tenemos que tener calma, ¿no? Muy bien. Luis, ¿quieres decir? Yo quería un poco ahondar en esto, ¿no? Y precisamente porque lo del proceso de Spitzenkandidaten ha formado parte precisamente de un intento institucional de politizar, ¿no? Yo creo que el debate de ayer, y aquí bueno, soy un poco osado porque no he terminado de verlo, pero la parte que vi sí que me lo confirmaba, yo creo que demuestra que tiene algo de apuesta y algo de trampa, ¿no? Y que el riesgo de la trampa que hemos hecho en este proceso de creación de los Spitzenkandidaten, sobre todo en el afán de simplificar nuestra explicación de cómo es el proceso de toma de decisiones comunitaria, quizá el riesgo que estamos asumiendo es hacer ver a los ciudadanos que lo que está en juego son cosas distintas de lo que realmente están en juego. ¿Qué quiero decir? Uno de los ejemplos que me parece que ayer en el principio del debate se planteaba era el tema de la austeridad, ¿no? Si queremos una Europa con más o con menos austeridad. Es fantástico que tengamos sobre todo desde la perspectiva del espacio público, es fantástico que tengamos un debate paneuropeo sobre si ha llegado el momento de terminar o no con la austeridad, de si hay que hacer más o menos estímulos. Claro, la trampa está en pensar que eso se decide este domingo. Es que, a pesar de lo que querríamos a lo mejor algunos europeístas, no está en la mano del Parlamento Europeo decidir si vamos a tener más, menos o regular austeridad. Es una decisión que tomará el Consejo Europeo, que sigue sin responder ante nadie, y mucho menos ante el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces yo creo que aquí, en ese proceso de simplificación y de parlamentarización de las elecciones europeas, el riesgo que corremos es asumir que la Comisión es el Gobierno, que el Parlamento es el Parlamento y que el Consejo de la Unión es algo así como un Senado. Como explicación de 3 minutos está bien, pero claro, el tomar decisiones y el debatir sobre esa base, pues es bastante arriesgado, ¿no? Porque el riesgo, el riesgo que corremos es que los ciudadanos piensen que determinados asuntos están en manos del Parlamento o de la Comisión cuando no es necesariamente el caso. Sobre la cuestión de qué hacer o qué debería hacer el Partido Popular Europeo con el partido de Orbán. Claro, aquí es fácil, ¿no? Si a mí me preguntaran si habría que expulsarlo, pues claro que sí, pero y sobre todo no siento especialmente próximo al Partido Popular Europeo. Aquí creo que también cabría hacer de abogado del diablo. Si yo fuera del Partido Popular Europeo, diría: yo expulso a Orbán si tú expulsas a los romanos, ¿no? Porque el Estado de Derecho está igual o quizá no igual de riesgo, bueno, en orden de magnitudes no, pero hombre, el Estado de Derecho también está en riesgo en Rumanía, ¿no? Entonces, cuando estigmatizamos a determinados partidos porque han llevado ese proceso más lejos, está muy bien, y quizá a los romanos del Partido Socialista no hay que expulsarlos todavía, sino darles como una tarjeta naranja, ¿no? Pero claro, ahí la construcción de los partidos europeos también es compleja, y hasta cierto punto pues se puede entender que haya quien ha pensado que era más fácil controlar a Orbán dentro del PP que fuera, ¿no? Es muy interesante lo que comentas, porque a mí sí que me gustaría un poco incidir en lo que estás diciendo tú ahora mismo, y es el tema que muchas veces tendemos a extrapolar y hablamos o nos gusta, digamos, ir a otro nivel, y en lugar de hablar de las instituciones, el funcionamiento de las instituciones, cada una, digamos, como compartimento estanco, etcétera, ahora ya estamos tratando de hablar del sistema político de la Unión Europea. Entonces hablamos de que tiene la rama ejecutiva, legislativa, judicial, y muchas veces también, un poco coincidiendo con lo que dice Luis, muchas veces a lo mejor ponemos demasiadas expectativas en la Comisión Europea, que es una de las patas más supranacionales junto con el Parlamento Europeo, pero ojo, y no nos
tampoco nos equivoquemos, ¿no? Es decir, como dice Simon Hicks, la Comisión Europea, que tiene la iniciativa legislativa, va hasta donde puede llegar, hasta donde le dejan los Estados soberanos. Es decir, que volvemos otra vez el papel tan potente que tiene el Consejo. Ayer se trató de, se hablaba, o al menos se trató de europeizar algunos asuntos. El cambio climático quizás era una de las cuestiones más claras, pero, por ejemplo, el seguro de desempleo europeo también quizás se debería hacer más hincapié en que en cuáles son los asuntos competencia de las instituciones de la Unión Europea y cuáles son los asuntos competencia de los Estados miembros, porque es muy interesante lo que propuso Timmermans, que ya lo está diciendo el vicepresidente de la Comisión Socialdemócrata, dice el seguro europeo, el seguro de desempleo europeo. Pero obviamente, por ejemplo, si ahondamos un poquito más en esto, que la Comisión ha ido en la línea de que se tiene que digamos, alcanzar un seguro europeo de desempleo, pero no es que exista un seguro que sea homogéneo para todos los países, no, sino que es una cuestión de la política nacional de los Estados miembros, pero es que dentro de la Unión Europea hay países que no tienen un seguro de desempleo en su propio país, ¿no? Con lo cual, digamos que esto también es interesante el ver hasta qué se europeiza y qué no, pero ojo, las instituciones tienen atribuidas las competencias que le dan los tratados. Si no se reforma, pues no se pueden apropiar de eso. Le doy la palabra, sí, venga, adelante. Bueno, yo quería hacer un punto, venga, además, sí. Además, respondiendo al caballero, yo más que... Bueno, el caballero menos joven, si le vale. Yo respondiendo a lo de antagonismos allí en el debate, no vi tanto una contraposición Weber-Timmermans, sino yo vi a un candidato socialdemócrata muy cómodo durante el debate y que no tanto estaba Weber. Y sobre todo hacían guiños hacia los aliados, buscando a los verdes, buscando a GUE, más que contraponerse entre sí. Y eso del debate. Y después que Maribel decía, nos explicaba al principio de a listas cerradas, a Spitzenkandidaten. ¿Cómo se le explica eso a la ciudadanía? Porque no tengo yo muy claro que la gente sepa que aquí en España tenemos una lista cerrada, pero que en Italia va por circunscripciones de norte, centro, sur, islas. ¿Quién le explica todo eso a la gente? También quería decir una cosa fuera telegráfica. Yo ahora sería incapaz de explicar cómo se eligen a los senadores canarios. Y soy profesor de política, sí sería incapaz ahora de explicar detalladamente cuál es el proceso de adopción legislativa en España, en nuestro Parlamento. Porque sistema electoral, lo digo respecto a la importancia de conocer las instituciones europeas. Es que la política es precisamente una simplificación de las instituciones que nos permite entender pues los socialdemócratas harán esto. Luego no nos importa tanto el detalle de si en 3 lecturas o en 2 y media. Entonces, en el fondo lo que nos falta en la Unión Europea es todo es muy complejo. Ya, pues, el proceso de adopción de decisiones en un Parlamento Nacional también es muy complejo, pero eso no obstaculiza que nos interesemos, ¿no? Entonces yo por eso un poco de cal y de arena. Igual le pedimos demasiado a las elecciones europeas, al mismo tiempo, si conseguimos politizarlas, a lo mejor esa complejidad pues no hace falta explicársela detalladamente al ciudadano. No digo que no sea importante, pero que a lo mejor yo, si tengo que elegir 2 o 3 mensajes, no sería necesariamente uno de ellos, ¿no? Yo en este momento que está sucediendo, no intentaría explicar a los españoles cómo se vota en Rumanía, pero sí por qué se vota así. Pero respondiendo a qué se debe europeizar, yo sería la primera cuestión que europeizaría. Una misma tipo de votación para toda Europa, porque eso me resulta bastante complejo. Y de hecho, hoy, como damos a conocer todo lo que está pasando con la Unión Europea y sobre todo con las elecciones, hoy entrando hay una aplicación, se llama Politibot, me preguntaba unas cosas sobre conocimiento de la Unión Europea. Eran 5 preguntas sencillas de cuántos eurodiputados hay, todo eso, son 5 preguntas, son 5 minutos que te lleva y te aumenta el conocimiento día a día un montón, pero creo que es que no se está dando a conocer todos los tipos de medios y de proyectos que hay para dar... Sí, adelante. Estáis tocando unos temas que llevamos trabajando algunos de hace mucho tiempo. El tema de la educación y de la información de los ciudadanos europeos sobre lo que es la Unión Europea, cómo funcionan las instituciones, los tipos de competencias. Voy a ponerme en 2 ejemplos muy importantes. Tú has comentado uno de ellos, perdona que te tutee, si puedo. El tema del seguro de desempleo. El empleo es competencia del 3er nivel, que son de apoyo financiero, de coordinación y de cooperación con los Estados miembros. Otra competencia de ese nivel es la educación. La educación es lo mismo, pero la Comisión tiene
Lo único que no puede hacer la Comisión es armonizar las legislaciones nacionales, pero puede proponer montones de cosas, puede hacer recomendaciones, que es el tercer nivel de acto jurídico legislativo de alguna forma. No es legislativo porque no es... Pero bueno, es un acto jurídico, no es como una presentación de una comunicación, de una estrategia, de un plan de acción, que ese es otro tema. Pero del reglamento, directiva y la recomendación. No es vinculante por desgracia. Y voy a dar un ejemplo muy claro. En el año 2010, que no sé si lo conocéis, cuando por primera vez en las elecciones europeas del 9 se bajó por debajo del 45% de participación, Barroso, en su de las primeras cosas que hizo fue hacer una sencilla recomendación de 3 páginas al Consejo Europeo, diciendo, señores, hemos pasado del 65% en el año 79, en las primeras elecciones directas, al menos del 45% en 20 años. Aquí hay algo mal. Y sugirió, no podía obligar, a los Estados miembros de que incluyeran 3 créditos Bolonia, estos que los jóvenes, que me han dicho que son 30 horas obligatorias en educación secundaria y otras 30 horas secundarias en todas las facultades y escuelas universitarias y de formación profesional. ¿Sabéis lo que hizo el Consejo Europeo con esa recomendación? A la papelera. Ni contestó por escrito, ni creó un grupo de trabajo para decir, tomamos nota en la comisión y tal, ni contestó. Entonces fue cuando lanzó lo del Back to School y tal, todo eso. Lo mismo en el desempleo. El desempleo, Podemos, la comisión, y yo todavía me considero, bueno, encima soy jubilado activo, soy Active Senior, que es una figura nueva para los chalaos como yo, europeístas, pues nos dejan colaborar y tal, con los antiguos compañeros. Pues se puede hacer eso, una recomendación, proponiendo, y lo que está en la mente, está en el paquete de Europa Social de Gotemburgo de hace un año y pico, un salario mínimo paneuropeo, al que se puedan añadir o ampliar algunos, y para forzar a los que no lo tienen, pues que lo pongan. Todo está, por supuesto, dependiendo del equilibrio presupuestario, de la deuda a largo plazo, en todo esto, de la alocación se dice, de la atribución de los fondos comunitarios. El incremento de presupuesto, es una vergüenza que la Unión Europea tenga un presupuesto que es el 1% del PIB y que no llega ni al 3% de la suma de las competencias exclusivas y compartidas. En fin, hay muchas cosas que mejorar y se pueden hacer. Y el tema transeuropeo, y acabo aquí ya, lo que decías tú, la única forma de explicar bien es con el intento fallido, por desgracia, de las listas transnacionales. Si hubieran salido el test con parte o todos los 73 eurodiputados británicos, pues estaríamos hablando de otra cosa. Es que tenemos que ir a eso. Eso en el 24, y vamos a trabajar, y yo voy a seguir trabajando para que haya en el 24 que se utilicen parte, ya veremos a ver cuánto, pero que parte para que sea, y para que haya una mayor homogeneidad en los sistemas electorales, y que propongan las listas que sean transnacionales, como tenemos en nuestro partido y en algún otro, gente que en las listas de España pues hay búlgaros o búlgaras o polacas o ingleses o italianos, que en las de Bélgica hay una checa, hay una inglesa, hay una danesa, en fin, y no pasa nada, y se puede hacer. Mira, Macron ha cogido al presidente Gozzi de la UEF, pues la ha metido en las listas de la República en Marche, y no pasó nada, y está permitido. Con estar un mes de residencia, una compañera nuestra, del partido nuestro, ha pedido un mes de residencia en Bélgica y la han dejado presentarse autorizada a la lista belga de nuestra partida. Sí, claro. O sea, que eso hay que ir por esa vía para que la cosa se vaya a eso. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo simplemente, y sobre todo para que no quede ninguna duda, cuando le decía el acto jurídico, precisamente dando un poco de claridad, los actos jurídicos que conocemos, los importantes, el reglamento, la directiva y las decisiones son vinculantes, las recomendaciones y los dictámenes no. Es simplemente para que no haya duda, ¿no? Porque esto es una cuestión que explicamos sobre todo pues en primer curso, ¿no? Voy a dar la palabra, pero sé que luego se va a hablar de la desinformación, que es importantísimo el tema de la desinformación. Recientemente, además, ha salido un informe que se ha estado trabajando en la Comisión Especializada de Derechos Humanos, etcétera. Y bueno, aquí sí que tienen, digamos, que jugar un papel importante las grandes compañías digitales, ¿no? Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, recientemente, y estaba yo viendo ayer por la noche precisamente, cómo la Comisión Europea ha publicado los primeros informes
informes que se han presentado por los signatarios del Código de Prácticas contra la Desinformación, que se firmó en el 2018. Y bueno, pues ahí de alguna manera se les ha atado en corto un poquito a las grandes compañías, a Google, a Facebook, a Twitter, etcétera, y digamos les han obligado, aparte de seguir el Código de las Buenas Prácticas, una especie de autorregulación que es importante en tema de periodismo, en redes y no en redes, evidentemente, para los medios de comunicación tradicionales, etcétera, pero, digamos, han ido un poquito más allá. Yo no sé si es suficiente. Por ejemplo, el tema de la eliminación de las cuentas falsas, la cierta limitación de la visibilidad de algunos de los sitios que promueven. Bueno, ¿esto es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Qué se tiene que hacer con esto? Ayer salió como tema de debate, es decir, hay que poner muy poquito de soslayo, ¿verdad?, de manera colateral, pero bueno, el tema puede estar ahí y probablemente, bueno, pues sobre eso se va a hablar y mucho, ¿no? Es decir, debe haber impuestos importantes para estas compañías, ¿no? Porque tienen muchísimas ganancias, pues también deben repercutir esa ganancia precisamente en la sociedad. Pero yo no voy a entrar ahí. Sí que me gustaría, si os parece que es suficiente el código de prácticas para la desinformación, que se ha firmado en 2018, ¿os parece que no llega? ¿Os parece que en un futuro la Comisión tenga que entrar en otro tipo de regulación? ¿Qué os parece? Primero lanzo a la mesa y luego, pues si alguno de vosotros... Es que creo... o si lo vais a tratar... Que es exactamente el de lo que vamos a hablar en la siguiente mesa, ¿no? Vale, pues entonces lo quito, lo elimino. ¿Alguna cuestión para vosotros del público? ¿Alguna pregunta? Este es vuestro momento. Tenemos un par de minutitos. Venga, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Va, adelante. Yo, si me permites, en el entretiempo decir algo. Hablabas de las recomendaciones de Barroso. Yo llevo escuchando ya en los últimos debates, en los últimos años, que decimos que había que implantar una asignatura sobre educación de la Unión Europea. Estamos a nivel de máster y tenemos que explicar qué diferencia hay entre Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea, etcétera. O sea, la veo muy necesaria. Sí. Pero yo la implantaría desde niveles bastante bajos. Es decir, la últimos primaria, eso. Explicarle poco a poco. No tienes que explicar lo que es Spitkandidaten a unos niños de 12 años, pero que existe algo que también, más allá del Gobierno nacional. Una cosita, fíjate, con lo que estás comentando, Uxía, me parece interesantísimo, porque hoy hablamos de la clase social conectada, ¿no? Prácticamente todo el mundo está conectado, más de un 70 y tantos % en el mundo. No voy a entrar a ver las desigualdades por territorios, etcétera. Y sin embargo, tú dices, todavía hay que explicar, pero hay que explicarlo porque realmente... ¿es necesario o no? ¿Interesa o no? Yo estaba entrando ayer por la noche precisamente en la web oficial del Parlamento Europeo y tiene una guía fantástica de lo que es el Parlamento, las instituciones, pero es que son 4 folios y además una que lo vi ayer por primera vez. Aparte hemos hecho nosotros debates con nuestros alumnos, en este caso en la Complutense, pero ayer por primera vez hay una app Citizens que es estupenda, que te dice seminarios, que te dice los últimos, si quieres hacer un seguimiento de los europarlamentarios, que te dice las políticas públicas a desarrollar. Y estamos en la era digital. ¿Estamos desinformados? Es decir, tenemos las tecnologías mejores que se han conocido en la historia y resulta que estamos desinformados. No lo sé, pregunto, ¿a qué se debe? Porque claro, aquí yo solamente, y si me permite Jorge, sé que luego lo vais a tratar, pero simplemente me gustaría hacer una pequeña pregunta que lanzo sobre la mesa, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, la proliferación de las redes sociales y si el sesgo de los usuarios, ¿no? Porque es verdad, si no se puede llegar a un momento en que estemos como una especie de distopía, en el sentido de que se aumente ese grado de irrealidad en la que viven nuestros políticos al confundir el perfil del tuitero medio con el del ciudadano medio, porque no es lo mismo, Entonces, ¿qué hacemos? Porque no cuadra que en el siglo XXI de las tecnologías de la información, etcétera, etcétera, resulte que no seamos capaces de saber las diferencias básicas, que esto es de primero, de carrera, no de máster, de las instituciones. Y eso está, y hay apps y existe muchísima información.
Yo aquí ¿Qué nos interesa o qué no además, nos interesa? Como sé que Pepe no lo va a hacer, porque sé que es modesto, creo que aquí lo que hay que hacer es leer el magnífico libro de Pepe de Antisistema, que nos habla de precariado político, ¿no? Porque precisamente ahí parte del problema que tenemos es este, ¿no? Hablamos de política con herramientas bastante tradicionales cuando, bueno, pues está surgiendo todo esto que tenemos por delante y cambiándolo. Pero yo, hablando del libro, quería aprovechar para, a mis compañeros de mesa, daros el libro del proyecto. A Uxía no se lo doy porque es coautora del libro, pero, pues muchísimas pero gracias. para agradeceros que hayáis venido. Estupendo, pues muchísimas gracias. No sé, 2 minutitos, 2 segundos si queréis añadir algo y cerramos. Yo ya como cierre... Sí, tengo muy claro que hay transparencia en la Unión Europea y no falta accesibilidad a la información. Yo creo que lo que falta es difusión, es decir, ponérselo al ciudadano donde lo lee el ciudadano, pues sea en los medios tradicionales o sea a través de las redes sociales. Falta esa diseminación. Y creo que este año la Comisión lo ha hecho muy bien porque por las redes me he encontrado un quiz que era de Eurostat o de la Comisión, no lo tengo muy claro, que nos explicaba a través de preguntas sencillas cosas de los programas de la Unión Europea, no de las ideologías, sino en sí de las instituciones. Y creo que son estas pequeñas aportaciones lo que puede ir ganando al público. Muy bien, José. Sí, muy breve. No, me sumo al llamado por este tipo de trabajos y esfuerzos que tenemos que hacer todos, pero también un poco de ser realistas sobre las ambiciones de lo que podemos aspirar. Antes mencionaba Luis que no conocemos cómo se toman las decisiones en España tampoco, y los votantes alemanes saben cómo es su sistema electoral cuando uno les pregunta y convivimos con esto razonablemente bien y no hablamos de la crisis de la democracia alemana cuando sabemos en las encuestas que la gente no sabe cómo funciona el sistema electoral en Alemania. Entonces, por supuesto, todo esto es bienvenido, pero yo creo que el canal en el que deberíamos invertir más es vincular a la gente sobre cómo las cosas que se toman, cómo el proceso de toma de decisiones en Europa, cómo ellos pueden sentirse vinculados a ese proceso de toma de decisiones, cómo lo que opinan ellos, lo que votan ellos, hace cambiar las cosas, hace moverlas hacia un lado, hace moverlas hacia otro. Y eso estamos muy lejos, por buenos motivos y por motivos razonables, de que los ciudadanos lo perciban. Los ciudadanos aprenderán sobre Europa cuando les vaya el interés en ello. Si Europa lo ven como un ente complicadísimo, alejadísimo, donde vienen decisiones, ellos son conscientes de que muchas de las decisiones a las que se enfrenten vienen de Europa, pero perciben que su capacidad de influir en estas decisiones que le vienen desde arriba es mínima. ¿Y para qué voy a invertir, aunque sean 4 folios de mi vida, en saber cómo toma las decisiones el Parlamento Europeo en condecisión con si sé que mi capacidad de incidir en si va a haber seguro de desempleo o no va a haber seguro de desempleo es nimia? Entonces yo creo que ese es el camino, en tratar de empoderar. Y yo creo que tenemos que aspirar en buscar y a indagar en modelos de democracia, de representación, de canalización de preferencias, a lo mejor diferentes a los que teníamos antes, ¿no? Y yo creo que aquí también la Unión Europea es muchas veces más ambiciosa y más original, y cuando uno se pone a rascar cómo la Comisión busca su apoyos y cómo el Parlamento, pues hay que ser un poco menos cenizos y pensar que no vamos a nunca construir los Estados Unidos de Europa porque se están haciendo cosas, y hay que también dejar espacio a la experimentación y a la evolución y a que estas cosas fructifiquen, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino, que la gente perciba que estas cosas, que su voz pueda cambiar las cosas hacia un lado o hacia otro. Cuando esto ellos lo perciban, pues ya dedicarán horas a entretarse cómo funciona el Consejo y cómo funciona el... Y yo creo que el cambio climático es el primer tema que está viniendo de bottom-up, o sea, de los ciudadanos hacia las instituciones. Eso puede ser. Luis, ¿quieres añadir algo? Pues yo simplemente, añadiendo un poco las palabras de José, estoy en esta misma línea. Yo he de decir que soy pro-europea, es evidente y se nota, cuando se me oye hablar, eso es claro, pero digamos que el lema me parece fantástico: elige tu futuro. Si queremos diseñar nuestro futuro tenemos que votar, y si queremos cambiar la realidad social, pues tenemos que, para eso se hace política y para eso tenemos que votar. Hay un artículo fantástico que a mí me gusta ponerlo como ejemplo, que es Elegir la política de Sabater. Es fantástico, es una hojita, no llega a 2 hojas, y clarísimamente, si queremos participar, pues hay que votar, si no, pues digamos, estaremos de espalda a la realidad y a la política. Pues nada más, muchísimas gracias a los 3 intervinientes y hasta la próxima. Lo leeré. Que no podía ser que no lo tuviera, es que lo quería llevar cuando hacía la con Blue, pero se me pasó completamente. Bueno.
Sí, inmediatamente. Vale. Venga, pues. Hola, Buenas, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Del Parlamento Europeo. Encantado. Hola, ¿qué tal? Vale, si tú. ¿Te vas a sentar? Sí, ¿no? Ah, vale. Como queráis, ¿eh? No, no, O para sea, que no se- ¿te quieres para que- tú? Bueno, esto no lo vamos a utilizar. Juan, no sé si queremos, esperamos 20 segunditos o lo quieres introducir, ¿vale? ¿Vas a presentar o entrar? Ah, pues va a moderar, o sea, va a presentar directamente Juan, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Vamos a empezar un poco aquí hablando con Carlos Rulán, responsable de redes sociales de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Y vamos un poco en esta línea de las elecciones, y un poco en este sentido. Carlos pues hará una pequeña intervención de unos 10 minutos. Luego Maribel y yo le haremos unas breves preguntas un poco y luego ya daremos un paso a las preguntas del público que puedan suscitar esta intervención. Así que, Carlos, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, decir que estoy alucinado con el seguimiento del debate de ayer. Yo pensaba que no había tenido ningún impacto y aquí, seguramente porque somos parte de la burbuja un poco europeísta, parece que sí ha habido más seguimiento. Quería haceros una pregunta, si la gente más joven que estáis aquí, ¿lo visteis ayer? ¿Visteis el debate? Que levante la mano. ¿Sabíais que había un debate? ¿Quién lo vio? Sí. 2, 3. Bueno. Yo creo que está aumentando un poquito, ¿no? Bueno, alguno lo siguió, al menos 5 minutos, ¿no? Pues nada, simplemente comentar que desde el Parlamento Europeo lo vivimos en parte, barriendo para casa totalmente, como un éxito, porque es el segundo debate que se organiza de este tipo, con los cabezas de lista de las familias políticas europeas. Eso por un lado, que sí que por un lado fue de alguna manera un éxito, y por otro lado decir que es verdad que aún no se entiende bien entre el ciudadano medio que lo que vayas a votar el 26 de mayo tenga que ver con la elección del presidente de la Comisión Europea, que aún falta mucho por explicar y por comunicar, pero como decía Pepe antes, me ha encantado lo de tengamos calma, estamos construyendo, hemos avanzado. Comparado con 2014, el debate ha sido mucho mejor, ha tenido más impacto, con lo cual seguro que el de 2024 tendrá aún más. Habrá listas transnacionales, esperemos, no sé. Y sobre el impacto que están teniendo las elecciones europeas este año, nosotros hacemos todo un seguimiento de la cobertura que hay en prensa y en redes sociales y es brutal. Se ha quintuplicado, si no me equivoco, la cobertura en medios, lo que se dice en redes sociales sobre las elecciones europeas, que falta muy poco para ellas, que quedan solo 10 días. Así que nada, pero bueno, mi intervención va a ser más un puente entre lo que son las elecciones europeas y el reto que tenemos ante la desinformación y ante ciertos actores que están intentando interferir en este proceso electoral. Os voy a contar un poco lo que hacemos desde la oficina en España, desde nuestro pequeño equipo, que somos 15 personas. En el departamento de redes sociales somos solo 2, en el de prensa son 4 personas. Así que nada, antes de empezar, 2 datos. El 80% de los europeos cree que la desinformación es una amenaza para la democracia. Y además, el otro 80% de europeos afirma haberse topado alguna vez con alguna información falsa o engañosa varias veces al mes, con lo cual es algo que preocupa mucho y de manera muy importante a nuestra institución. Nosotros desde la oficina lo que hacemos es, desde el equipo de redes sociales, es sobre todo monitorizar todo lo que se dice sobre la Unión Europea, sobre las elecciones europeas, sobre los eurodiputados
y en determinados casos intervenir, desmentir, trabajar con algunas de las plataformas de fact-checking que hay en España, como Neutral o Maldita, que van a estar luego en el panel, y contaros brevemente un poco lo que es cómo vivimos nosotros la desinformación. Por ejemplo, hemos tenido que desmentir que el Parlamento Europeo va a prohibir la tauromaquia, hemos tenido que desmentir que promovemos el uso del velo en las escuelas. Esos son informaciones o contenidos que aparecen en vídeos que están manipulados o en medios de comunicación, aparentes medios de comunicación que en realidad no existen, pero que se viralizan porque el bulo siempre es muy atractivo, ¿no? Entonces, si el Parlamento Europeo va a prohibir la tauromaquia, es un contenido que se va a viralizar al momento y que va a generar mucho debate. También hemos detectado una campaña de desinformación muy grande en torno a la reforma de la Directiva de Derechos de Autor, el copyright. Seguramente habéis oído hablar del artículo 13. Ha habido muchos youtubers en España que han hablado del artículo 13 porque YouTube estaba muy interesado en que ese artículo no saliese hacia adelante, con lo cual contactó a esta gente, que son grandes altavoces, sobre todo entre la gente joven, para que hiciesen vídeos en contra de lo que se estaba discutiendo en el artículo 13. Y nosotros, sobre todo, digo que fue una campaña de desinformación porque nosotros en muchos de los contenidos que publicábamos sobre lo que se estaba discutiendo en torno a la reforma de la Directiva de Derechos de Autor, acusaban directamente al Parlamento Europeo de ser la institución como si nosotros fuésemos capaces de aprobar o rechazar esa directiva, cuando en realidad son grupos políticos y mayorías políticas las que están impulsando esa reforma. Nunca en España se ha acusado al Congreso de los Diputados de aprobar una ley, sino que se ha acusado al gobierno de turno, al partido político de turno, ¿no? En este caso, pues había una mayoría de eurodiputados que estaban a favor de reformar la Directiva de Derechos de Autor, pero sin embargo todos los comentarios que nos llegaban, sobre todo a través de Instagram y de Twitter, era que sepáis que si aprobáis la reforma no iremos a votar el 26 de mayo, con lo cual es un mensaje totalmente que no tiene ningún sentido, porque si tú estás en contra de la reforma de la Directiva de Derechos de Autor, infórmate del partido político que defiende ese rechazo y vótales el 26 de mayo. Eso es un poco cómo funciona la democracia, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que se estaba hablando antes de entender o no entender la toma de decisiones en la Unión Europea. También decir que a veces los medios, o también debido quizá a la complejidad de la arquitectura institucional de la Unión Europea, también son plataformas donde se difunde cierta desinformación y donde nuestro departamento de prensa tiene que estar muy atento para desmentirla. Por ejemplo, hace unos meses salió una información de que el Parlamento Europeo había publicado un informe diciendo que los CDR, los Comités de Defensa de la República que hay en Cataluña, eran terroristas. Entonces nos llamó mucho la atención porque el Parlamento Europeo en ningún momento había publicado ese informe y en realidad era un informe que había publicado la oficina de un miembro del Parlamento Europeo, de un eurodiputado. Pero no tiene nada que ver que sea la institución a que sea la oficina de un eurodiputado. El otro día, también hace 2 semanas, columna en el ABC, que creo que se titulaba Una encuesta europea, diciendo que las elecciones europeas no servían para nada, que el Parlamento Europeo era una institución inútil. Y claro, una columna publicada en el ABC por un catedrático de filosofía, pues claro, tiene un cierto impacto. Entonces nosotros monitorizamos todo eso, escribimos una carta al director de ABC y lo publicamos en redes sociales. Y uno de los últimos casos que hemos vivido ha sido en Instagram, porque se habla mucho de cómo los grupos, de cómo la desinformación se propaga, sobre todo en grupos de WhatsApp, que no se pueden monitorizar porque son una red social privada, digamos,
o en grupos privados de Facebook. Ahí es donde los contenidos, digamos, se propagan más. Pero en Instagram, en los stories de Instagram también son bastante difíciles de monitorizar los contenidos que se publican, y nosotros, por ejemplo, hemos sido víctima hace poco de una persona con bastante influencia en esa red social difundiendo falsedades sobre nuestra oficina o sobre personas que trabajan en el Parlamento Europeo, y la única conclusión que hemos sacado es que ante la desinformación las instituciones lo que sentimos muchas veces es indefensión, porque son las plataformas las que tienen el poder sobre los contenidos, y cuando quieres defenderte, pues tú eres muy pequeñito y la plataforma es muy poderosa. Comentar también que todo el trabajo que hacemos de desmentidos es importante, nos parece que es crucial, ¿no?, como dejar nuestro mensaje ahí, pero somos conscientes de que a veces publicar el desmentido lo único que hace es que crezca el bulo, que sabemos que a los que reafirman sus creencias con ese bulo no les vas a convencer, porque tú eres una institución y no tienes ninguna credibilidad, con lo cual si tú vas y desmientes, igualmente te dirán, me da exactamente igual lo que dices, yo me creo antes la mentira que tu desmentido. Y también porque, como decía antes, el bulo siempre es mucho más atractivo. Pero bueno, esto en cualquier caso son casos aislados, y es un poco para que entendáis el ambiente, un ambiente de crispación que existe en España, o que al menos detectamos nosotros que existe en torno a la desinformación y en Internet, en las redes sociales, pero que a nivel de Unión Europea, o sea, lo que yo os he contado hasta ahora no es una campaña orquestada para desprestigiar las elecciones europeas, sino que son pequeños casos aislados, pero que el grupo de trabajo que tiene el Servicio de Acción Exterior para luchar contra la propaganda rusa sí que tiene evidencias suficientes para afirmar que hay una campaña de descrédito en marcha por parte de Rusia contra las elecciones europeas. Los argumentos que está utilizando esa campaña de descrédito es que votar en las elecciones europeas no sirve para nada, que al final Estados Unidos es quien decide todo, que no hace falta votar porque luego tu voz igualmente no se escucha o no se tiene en cuenta. Y estos son historias que de alguna manera siempre se repiten. Ahora, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya no tengo más tiempo? Ostras, pues me falta muchísimo por explicar. Bueno, las respuestas a lo... Vale, voy a ir rápido, entonces. Vale, nada, estaba comentando que son historias que se repiten, que la Unión Europea ha perdido contacto con la realidad, que no sirve para nada, bueno, que son historias que están ahí, ¿no? Y además todo esto se produce en un contexto muy diferente a las elecciones de 2014, que se ha explicado de alguna manera antes y que tiene que ver con eso que el politólogo Pablo Simón llama los 4 jinetes del apocalipsis, que son el Brexit, la elección de Trump en 2016 y el eje o brecha que hay entre el norte y el sur por la crisis económica y el eje que hay entre el este y el oeste por la crisis migratoria. Todo esto provoca un escenario mucho más fragmentado, más polarizado, vemos que hay un auge de los nacionalpopulismos y además hay ese sentimiento anti-establishments de descrédito hacia las instituciones, los medios e incluso los expertos. El riesgo para las elecciones de la desinformación es que no os van a permitir tomar una decisión libre e informada de a quién votar. Y además fomentan un nosotros contra vosotros, incrementan esa polarización, esas visiones más extremas o radicalizadas y dificultan los compromisos y la convivencia, que al fin y al cabo son la base de la democracia. Os voy a comentar muy brevemente lo que hace la Unión Europea para luchar y para contrarrestar todo esto. En el Parlamento Europeo tenemos una unidad específica en Bruselas dedicada a la desinformación. Se ha creado también una plataforma que se llama Science Media Hub, que pone en contacto a científicos, periodistas y legisladores para luchar contra la desinformación científica, que también es un problema creciente. Y además colaboramos con la Comisión Europea y con el Servicio Europeo de Acción Exterior en un plan de acción que tiene 4 pilares que voy a mencionar en un minuto, ¿vale? Por un lado, mejorar la detección y el análisis de esas narrativas antieuropeas.
Por otro lado, que haya más cooperación entre los Estados miembros. Hay una plataforma ya con 28 puntos de contacto nacional. En España está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por otro lado, lo que comentaba Maribel de que el sector privado se autorregule con la implementación de ese código de buenas prácticas y buscando que las grandes compañías lo implementen, pero donde ya se les advierte que si esto no funciona se va a legislar. Y, por último, sensibilizando y mejorando la capacidad de la sociedad para luchar contra la desinformación, y es ahí donde entra el apoyo que está dando la Unión Europea, por ejemplo, a las plataformas de verificación de datos, a los fact-checkers. Así que nada. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Yo, cuando hablas alguna de las cosas, yo alguna vez también he tenido que desmentir algunas cosas sobre el Parlamento Europeo. Por ejemplo, en un curso de verano, cierta corresponsal en Bruselas decía que no trabajabais por las tardes, porque llamó un viernes por la tarde y no le contestabais. Y le tuve yo que explicar cuáles eran los horarios de trabajo de los funcionarios de la Unión Europea y por qué un viernes por la tarde probablemente no habríais podido contestarle, pero que sí trabajáis normalmente por las tardes. De hecho, me acusó de ser del sindicato de funcionarios europeos, cuando ni siquiera todavía me he sacado posiciones europeas. Y bueno, yo te quería un poco preguntar al respecto, ante la escasez de medios de comunicación de ámbito europeo, ¿las redes sociales se convierten en un sustitutivo para comunicar en clave europea? Yo creo que Internet sí que está dando la posibilidad de que haya más debate europeo, de que a lo mejor podamos acceder de manera muy sencilla a medios de comunicación de otros países, cuando hace a lo mejor 15 o 20 años era complicadísimo, y por ese lado creo que sí, que las redes sociales estén sustituyendo ese espacio de los medios de comunicación europeos, no lo veo tan claro, pero sí que pone en contacto a mucha gente y sobre todo permite acceder a información de otros países de la Unión Europea de manera mucho más directa, más sencilla, y en ese sentido creo que sí. Sí, y luego también te quería preguntar, pues un poco en la línea también de lo que se ha hablado también en la mesa anterior, del debate sobre los candidatos a presidir la comisión. Yo reconozco, sí lo vi, me lo vi enterito. De hecho, también tuiteé en el debate y luego también un poco lo que quería preguntarte al respecto es ¿cómo valoras el impacto en redes sociales que ha tenido este debate? Teniendo en cuenta, aunque a ver si ha podido compensar el impacto ese en redes sociales, la poca audiencia que pueda conseguir a través del canal 24 Horas o Euronews. El debate de ayer se emitió en el 24 Horas, pero estuvo también en la gran mayoría de páginas web de medios de comunicación. Estaba en El País, estaba en eldiario.es, estaba en 20 Minutos, estaba en el Huffington Post. O sea que, además del 24 Horas, había más. Hemos intentado por todos los medios que tuviese el mayor impacto posible, y es verdad que en redes sociales fue trending topic o tendencia en España. No sé exactamente si eso se traduce en que sea un éxito del debate de ayer. Sí que es cierto que es un dato positivo y que lo tenemos en cuenta. Gran parte de los mensajes no eran en español. Si filtrabas por idioma, ahí había una diferencia. Y luego y lo comentaba Uxía, el 24 Horas decidió utilizar un hashtag que era diferente al que habíamos acordado en el Parlamento Europeo. En el 24 Horas ponían Eurovision Debate y en realidad estábamos utilizando Tell Europe. Y lo intentamos hablar con ellos, pero bueno, se empeñaron en utilizar ese hashtag y son un medio de comunicación independiente, así que ellos deciden. Creo que sí, que hubo conversación, y lo único que me gustaría puntualizar del debate es que tenemos que tener muy claro que el Parlamento Europeo no es un espacio neutro, que habrá unas mayorías y según las mayorías que se formen se decidirán unas cosas o se decidirán otras, tanto en el tema del copyright
como en el tema de la gestión de los flujos migratorios, si queremos las fronteras más abiertas, más cerradas. Todo esto se va a decidir con nuestro voto el próximo 26 de mayo, así que espero que participéis. Una cosita, Juan, si te parece, como estamos ya, pues regular de tiempo, damos la palabra al público. Si alguien quiere hacerle alguna consideración, observación, pregunta, si tiene alguna inquietud, aprovechamos que está Carlos con nosotros, y si no, pues yo hago una preguntita final. Sí, adelante. Voy a decir a Carlos que voy a pasaré mañana o quizá el lunes a ver a María, Andrés y a Paco Fonseca, porque estamos trabajando ya, si tengo un momento de tiempo, quiero contar, hay una iniciativa, o hay varias iniciativas que están convergiendo para preparar y contribuir de forma eficaz, digamos, con buenos contactos que tenemos los que estamos en esa planta. Y está metida UEF Europa, porque está metido UEF Europa a través de Catherine, la belga, de Daphne Gogul, que es miembro del comité ejecutivo vuestro, del bureau vuestro de UEF en general. Y vamos a trabajar para intentar influir en lo que va a diga el candidato presidente de la Comisión en su discurso de investidura de mediados de julio, y vamos a trabajar y vamos a fomentar un grupo de trabajo donde los diputados de todos los partidos políticos para que hagan las preguntas adecuadas en los hearings de septiembre y octubre a los comisarios, a los 5, 6, 8 comisarios que van a estar implicados con la estructura actual de la Comisión en ese tema, ¿no? Y ya hablando del tema, porque es un tema vital, y lo que estamos aprendiendo en estos últimos meses, hizo la comisaria nueva, Gabriel, la búlgara, hizo que haya una High Level Group, cuyos resultados se publicarán en abril, y en base a ese red que fue flojito, digamos, no está mal, pero hay que completarlo. En base a, desde ese día 4 de abril, cuando se presentó el resultado del High Level Group, a partir de ahí hay expertos en la materia, incluido gente de Facebook, de Google, que se dan cuenta ellos mismos que han ido muy lejos y que quieren corregir, y hay una movida gorda a ese nivel, ya lo ven. Sí, ¿alguna preguntita más? Hablabas del debate de ayer, pero hubo otro debate europeo en la sexta. ¿Seguisteis un poco, o sea, cómo es el seguimiento del debate que hace un medio de comunicación y no el que hace una propia institución? Por nuestra parte lo seguimos a nivel personal, simplemente. Además ellos son candidatos a eurodiputados y faltan muchas candidaturas que no estaban en ese debate, con lo cual nosotros no entramos ni lo seguimos. ¿Alguna más? Sí. Yo quería preguntar acerca de las delegaciones, o bueno, incluso desde las propias instituciones en Bruselas, entre la Comisión y el Parlamento, si digamos que a la hora de comunicar, tanto en redes sociales como en sus propias páginas web, hay coordinación, que es algo que hemos estado hablando a lo largo del curso, o existe más bien una no intromisión en los asuntos del otro, o una sana competencia acerca de lo que tiene que decir cada uno. No sé, ¿qué nos puedes decir? Bueno, decir que trabajamos en el mismo edificio, la Comisión y el Parlamento, la representación de la Comisión y la oficina del Parlamento Europeo en España, trabajamos en el mismo edificio. Hay cooperación. Yo antes era responsable de redes sociales de la Comisión Europea y ahora soy del Parlamento Europeo, o sea que no, hay una relación de amistad, vamos a decir, ¿no? Es verdad que la Comisión Europea tiene unos intereses diferentes y unas competencias diferentes a las del Parlamento Europeo. Nosotros tenemos un montón de grupos representados en el Parlamento Europeo, con lo cual la comunicación es diferente. Es verdad que para la campaña de movilización al voto que hemos desarrollado en estos meses, sí que hemos cooperado porque el objetivo es el mismo, ¿no? Es movilizar y que la gente participe en las elecciones europeas, y ha costado mucho que esa campaña se pueda hacer desde el Parlamento Europeo, porque es una campaña claramente europeísta, y en el Parlamento Europeo tenemos miembros que no son europeístas, con lo cual decir que en ese caso, cuando ya se ha aprobado a nivel de mesa del Parlamento Europeo que esa va a ser la campaña de comunicación, la Comisión Europea siempre nos ha acompañado, y el Consejo Europeo y otras instituciones. Sí, venga, sí, adelante. Como comisión, puesto que sigo todavía trabajando sin cobrar, aparte de la pensión, que no me quejo para en absoluto, pero bueno, quiero decir que como comisión hay bastante coordinación, no la óptima quizá, pero hay cada vez una creciente.
han hecho ellos una maravillosa lista MyGov. La Citizens App, que has mencionado tú ayer, está en marcha desde hace 4 meses, es fantástica. Y luego hay cosas que son muy parecidas, por ejemplo, hay 2 o 3 paquetes de documentación de la Comisión, que es el EU and Me, el What Does the EU for Me, ¿cuál es el tercero? Hay 3 más. Bueno, hay unos monográficos, fichas fantásticas, juegos de estos que has dicho tú ¿cómo se llama esto? De quiz, ¿no? Varias respuestas y tal. Bueno, hay montones, hay 400 fichas de lo que hace las políticas de la Unión Europea que afectan a ti como individuo, a ti como trabajador, a tu región, a tu ciudad. Es que cubren todas las políticas, son sencillísimas de leer. Que lo que pasa es que todas las escuelas, todos los colegios españoles y europeos tienen que utilizarlas como material porque además es un factor fundamental para que la información, porque el tema de la educación tiene una pega y sigue teniendo una pega, que es que los profesores de primaria, de secundaria y la mayoría de los catedráticos o profesores de universidad que no están ligados al tema internacional o europeo, pues tampoco tienen ni idea del tema con todo lo que ha hecho el Parlamento, con todo lo que ha hecho la Comisión en los últimos 6-8 meses, es que hay un material educativo ahí fantástico, pero fantástico. Lo que pasa es que no se difunde, somos malos, sobre todo la Comisión, reconocemos, pero eso está cambiando y va a cambiar. Y es fundamental que la gente, los ciudadanos estén informados y que se eduquen a los ciudadanos, a los jóvenes sobre todo, y luego a los mayores también, ¿por qué no? Porque es que hay jefes de empresa, directores de empresa, catedráticos, no tienen ni idea de lo que es la Unión Europea. Muy bien, ya si queréis, porque estamos fuera de tiempo, sí que me gustaría, digamos, para cerrar, si te parece, Juan, aprovechando, hay 2 cosas que me ha sorprendido sobremanera, que has comentado, ¿no? Una es el tema sin libertad de prensa no hay democracia real, y esto es así. Y luego una inquietud que has comentado, que quizás la has lanzado, que no se sabe muy bien cómo abordarla, y es el problema de cómo actuar frente a el poder de las plataformas digitales, ¿no? Yo, pues hace una semana, lo traía como ejemplo, porque, por ejemplo, en el 12 de abril se decía Facebook había eliminado directamente 23 páginas con seguidores, más de 2 millones y pico, 2 millones y medio de seguidores, y eran páginas que estaban alentando, que estaban fomentando, digamos, el lenguaje anti-inmigración, anti-vacuna, temas de contenido antisemita. Esto es un problema. Cuando los medios no los medios de comunicación tradicionales, sobre todo cuando se aparece la noticia en red, ¿no? en las plataformas digitales, etcétera, y digamos que puede ser esa información correa de transmisión. Tú hablabas antes de la campaña de desinformación de Rusia, que utiliza mucho, que cierra literalmente, todos lo sabemos, medios de comunicación, lo cierra literalmente, y además lo asocia al concepto de la Guerra Fría, de que son agentes extranjeros, ¿no? Estamos como aludiendo a otra época. Simplemente, para terminar, porque tú has comentado, brevemente, si no tiene réditos interesantes el Código de las Buenas Prácticas, que ya se ha puesto en marcha, pues la Comisión, en este caso, pues podría actuar. A mí me parece muy interesante, y con esto termino, hablando de algunas propuestas que se han puesto sobre la mesa. Y aquí ya te pido tu juicio de valor, no tanto como representante del Parlamento Europeo, sino tú como conocedor y como persona que abordas estos temas y que lo conoces, ¿no? Por ejemplo, con respecto a cómo sobreviven los medios de comunicación digamos, a la vez con las plataformas en línea. Los verdes decían que realmente la Comisión y el Parlamento todavía no habían actuado, no habían dado todo lo de sí que podían con la normativa pertinente. El grupo ALDE, hablaba de que se podría incrementar con los nuevos fondos, las perspectivas financieras, vamos a ver cómo quedan los fondos, hablaba de probablemente utilizar 30 millones de euros para el periodismo impreso. Se hablaba incluso de la creación, yo no sé qué os parece, me parece un poco a lo mejor precipitado, sobre todo en temas de comunicación, pero ALDE tiene la propuesta encima de la mesa de un ministro de medios.
medios, ¿no? El PP, digamos, iba más en la línea de incidir en lo que decía usted, en la educación, no tanto en los controles, etcétera, sino en la educación de la ciudadanía. ¿Estas propuestas qué te parecen o tú cómo ves que se puede resolver el problema, la inquietud con respecto a las plataformas digitales y a su poder? Y terminamos, si te parece. Vale. Bueno, o sea, es que justo estabas hablando de un tema que no he comentado por falta de tiempo, pero otro de los contenidos que detectamos creo que fue a finales del año pasado, era una fotografía que se había publicado en un grupo de Facebook que se llamaba Unidad Nacional Española y en el que aparecía una fotocopia en la que aparentemente se daban clases de conducir gratis a inmigrantes y donde se criticaba mucho a la inmigración, tenía 9.000 compartidos y tal. Y el otro día, leyendo la prensa, descubrí que Facebook había cerrado esa página que tenía 1.200.000 fans, que la había cerrado antes de las elecciones generales del 28 de abril, con lo cual decir que todo lo que se ha empezado a hacer o todo lo que se ha empezado a trabajar con las plataformas, pues de alguna manera sí que puede estar dando algunos frutos. Yo creo que en ese sentido sí que en algún momento habrá que legislar, vamos a llamarlo así, sobre la desinformación, porque si se detectan páginas, perfiles que difunden historias falsas que afectan a la democracia y a la convivencia, pues ¿por qué no tener una legislación sobre ello? Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, Juan, muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima.